Gracias por seguir con nosotros. El tema es Trump y Jong-un más allá de la superfoto. Estamos conversando aquí de manera amena e interesante. Juan Felipe, estábamos prometiendo, yo había prometido, me tomé el atrevimiento de prometer que hablaríamos de la figura de Kim Jong-un, que además es un muchacho respecto de los demás actores en la historia, en esta historia. Kim Jong-un llegó al poder en Corea del Norte un poco antes de tiempo de lo que se tenía planeado por su padre. Y es una persona que fue preparada para el poder, igual junto con sus hermanos y medios hermanos, pero pues cada uno por su lado, según nos fuimos enterando, pues fue cayendo en desgracia y fue cayendo de las simpatías del papá. Y pues digamos que quedó él. Y bueno, antes ya que Kim Jong-il, el padre de Kim Jong-un, estaba ya muy enfermo, pues empezó a aparecer en la escena pública junto con su padre. Supongo que le iba enseñando cosas, ¿no? de cómo pararse, comportarse y qué decir. Y bueno, eso yo creo que finalmente fue prematuro el hecho de que él estuviera ahí. Se ha hablado en este programa, en programas anteriores, de la inexperiencia, y pues sí, hay inexperiencia, pero él está rodeado de mucha gente y poco a poco su experiencia también le ha dejado ver cómo se mueven los hilos en el escenario internacional. Y tan claro me parece que ha crecido y ha madurado tan rápidamente que sigue en el poder, ¿no? Y se ha deshecho de la gente que, según él, le ha estorbado para sus planes, cualquiera que estos sean. Aunque, bueno, podríamos decir, sin lugar a duda, que su plan principal es mantenerse en el poder y que el régimen no colapse, ¿no? Entonces, ha logrado jugar con sus cartas, una de ellas, el programa nuclear, bastante bien. Lo ha mantenido. Y esta cumbre, por ejemplo, también seguramente lo va a mantener en el poder por un buen rato, ¿no? Es una gran hazaña la que él ha conseguido de sentarse con Donald Trump, ¿no? Y negociar en igualdad de circunstancias. Claro. Internamente esto es muy valioso y esto le va a redituar políticamente muchísimo. José Luis, poco. Sí. Yo creo que aquí es muy importante agregar el factor China, porque efectivamente yo creo que Corea del Norte, y en específico Kim Jong-un, ha logrado lo que ha logrado, y aunque debutó en la diplomacia internacional con China en su primer viaje al exterior, hay que también tomar muy en cuenta que sin China me parece poco probable que hubiera tomado la iniciativa Kim Jong-un de realmente abrir este proceso de negociación y discusión con alguien de la estatura del presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo nada más abonaría en esa parte de China siempre ha jugado un papel fundamental para la evolución y el mantenimiento, por supuesto, tanto del régimen como de la figura de Kim Jong-un como un verdadero líder, ¿no? de lo que es el país. José Luis, hay un punto aquí esencial, sí. Si juntamos lo que dice Juan Felipe y Jorge Octavio, que es... ¿tendríamos que empezar a dejar de pensar a Kim Jong-un como un tirano? Es decir, como originalmente lo retrató la prensa global sistemáticamente y el propio Trump. Yo no quise sugerir eso, ¿eh? Yo no me aventuraría no dije que tú sugirieras, dije que los medios... que si en esta lógica donde estamos pensando que tuvo su gran debut diplomático globalmente y que pasó a convertirse en un personaje que se ve con una cabeza estratégica, digamos. Y con cierta legitimidad. Entonces, ¿cómo explicamos al público ese aspecto cuando la prensa global decía que era un tirano y que era una amenaza para la estabilidad regional y demás? Es que a las dos partes les conviene tener esta idea, tanto Estados Unidos de tener el tirano, a Donald Trump le sirve mucho tener este enemigo que reúna a su población alrededor del presidente y lo respalde frente a esta amenaza posiblemente nuclear
nuclear que es Corea del Norte. Y ya no lo digamos de Corea del Norte. ¿Por qué la gente va a estar respaldando este régimen? Porque ahí está Estados Unidos. Entonces hay que hacerle frente a Estados Unidos. Mediáticamente esta foto te sirve mucho. Los insultos que vimos durante 2017, el 2016, todo eso es un tema de política, de comunicación y que sobre todo a estos dos personajes les reditúa en política interna. ¿Qué mejor manera para un tirano, para alguien que quiere mantener el poder él solo, o un dictador, como se le ha llamado también, que tener un enemigo tan fuerte como Estados Unidos? Lo hemos visto, Venezuela lo tenía, todos tienen, buscar a tu enemigo número uno, a tu enemigo favorito, y pues ahora sí, reunir a la gente alrededor de ti para hacerle frente a este Pero enemigo parece que común. ya no, Jorge Octavio, Juan Felipe, habías reaccionado de una cierta manera frente a esta pregunta de ¿es o no un tirano? Porque de pronto todas las conversaciones se vuelven como mediáticas, es decir, pues sí, estratega político, no, hay tiranos. Y eso tiene un costo en la vida de las personas en el día a día. Sí. ¿Es un tirano o no? Hay coincidencia en las experiencias que hemos conocido, principalmente por refugiados que han escapado de Corea, que sin conocerse, sin tener, digamos, una vinculación, coinciden en la narrativa de lo que pasa en Corea del Norte, ¿no? Y cuando uno revisa la literatura también que recupera estas experiencias, hay este patrón, ¿no? No es en absoluto una democracia, y el tipo, él y su familia tienen esta cualidad, ¿no? de dictadura, de solo confiar en un grupo muy reducido, y ese, pues, quizá siempre con un dejo de duda, ¿no? Digo, mandó matar a su tío, a purgar al tío, ¿no? La manera como lo hicieron, pues, bueno, ahí podría especularse, pero bueno, el tipo ya no está. Entonces eso yo creo que cae en la categoría de tirano, ¿no? O de dictador. Yo no digo que no, la cuestión es que él ha sabido jugar sus cartas bastante bien. Y antes de terminar, no sé si va a haber una oportunidad de hablar del papel de Corea del Sur y del gobierno de Corea del Sur. Yo me gustaría que habláramos de eso, porque casi nunca lo traemos a la mesa. Yo creo que en esta discusión es clave. Muy bien. Podemos dedicar este tema a la ronda de conclusiones. Jorge Octavio, está este asunto de, ya hablamos de la agenda que podría tener cada uno en la política interior, en la política regional. Tú mismo acabas de acotar la relevancia de China en todo esto. Realmente, ¿qué significado tiene todo esto para la calidad de vida del pueblo de Corea del Norte? Bueno, yo creo que es fundamental por el tema que comentaba José Luis al principio. El tema de las sanciones económicas impuestas no solo por Estados Unidos, sino también por el Consejo de Seguridad en diversas ocasiones, pues realmente ha llevado a Corea del Norte a un aislacionismo a gran escala. Sin embargo, el impacto ha sido, digamos, de alguna manera sesgado por la dependencia que tiene de China en términos comerciales. Es su socio en un 90%. Entonces, eso explica el por qué Corea del Norte ha podido mantener estabilidad política, más allá de todo la forma de gobernar, que por supuesto es cuestionable en muchos sentidos, pero también el aspecto económico, y simplemente para llevar a cabo un programa nuclear, pues necesita ciertos elementos, entre ellos el petróleo, mismo que China es quien se lo provee, ¿no? Entonces, ciertamente sí hay una necesidad de atender cuestiones económicas al interior del país, que por ser tan hermético no se ven a la luz del sol, pero realmente vemos que hay cifras que demuestran que hay cuestiones de hambruna, hay otros temas que, bueno, finalmente son tabús porque no lo tenemos a la mano, pero ya hay algunos datos. O sea, no tenemos información de lo que se vive. Es muy poca información. Sin embargo, yo creo que el impacto iría, si en un futuro se llegaran a reducir o relajar de alguna manera estas sanciones. Incluso ya se está hablando de interés de Corea del Sur por pensar en invertir en Corea del Norte, y hoy vi una nota muy interesante sobre los planes de Kim Jong-un en materia turística. Eso habla de que se piensa en abrir lo que es el país, pues ya para irlo de alguna manera pues equilibrando, ¿no? Y pueden empezar reanudando los proyectos que ya existían, como Quezon o el Monte. Vamos a conclusiones. Entonces, como de Tin Marín les voy a, pero no al azar, les voy a fijar un tema que tiene que ver con una región o país.
con Corea, el papel de Corea del Sur, puesto que tú lo escogiste, José Luis, tú mencionaste Japón, Japón estaba tenso. Así es. Y a mí me gustaría que tú hablaras de la Unión Europea, porque no la hemos mencionado acá. Y muchas veces cuando nosotros vemos conflictos regionales, no vemos a todos los actores. Por favor, un minuto. Ya. Yo creo que Corea del Sur es un agente clave. Moon Jae-in, el actual presidente, es de extracción progresista y es uno de los artífices de la política del sol radiante, la Sunshine Policy, famosa de finales de la década de los 90, que básicamente buscaba un acercamiento con Corea del Norte. Fue en esa época cuando mejor estuvieron las relaciones intercoreanas, ¿no? Entre las dos Coreas, y bueno, también un gobierno demócrata en Estados Unidos que favoreció un poco ese ambiente. Y ahora este hombre gobierna y bueno, desde que tomó posesión invitó al régimen de Corea del Norte a participar en las Olimpiadas de Pyeongchang a principios de año, y yo creo que una vez que Pyongyang tuvo listo, o al menos de palabra, su programa nuclear, se sintió lista para entonces empezar a acceder a este tipo de, digamos, de invitaciones, ya con esas facultades, ¿no?, de defensa, etcétera. Entonces, creo que este detonante que provocó Moon Jae-in al invitar, al insistir, al coordinar o ayudar en la coordinación de las reuniones, fue clave. Muy bien. Japón, muy rápido. Japón es uno de los principales aliados en la península, bueno, en esta parte, en esta zona de Asia, de Estados Unidos. Es un país que ha estado, pues, mirando de cerca todo este proceso de negociaciones, principalmente, ¿por qué? Porque parece que se van a detener ahora, van a terminar de existir estos ensayos militares entre Corea del Sur y Estados Unidos, los cuales, pues, a ellos les brindaba cierta certeza en cuestiones de seguridad. Se llega a este acuerdo ahora con Corea del Norte, en el cual, pues, lo que platicamos aquí no es muy claro, es un acuerdo muy escueto. Entonces Japón dice, ok, ya se normalicen las relaciones, se terminan los ejercicios militares, pero nosotros nos sentimos en la indefensión porque no hay pues ahora sí, cuáles son los pasos a seguir, ni cómo se va a medir, ni qué sí. Entonces Japón ahí va a estar muy atento y sobre todo, pues, a la expectativa de este acuerdo y que haya mayores detalles. Muy bien. Y yo quisiera concluir, Marco, con un poco la perspectiva de la Unión Europea. Un aliado que, bueno, hasta hace pocos meses era estratégico para Estados Unidos y quien ha respaldado en todo momento las sanciones que le ha impuesto Estados Unidos a Corea del Norte, pero vemos que a raíz de varios enfrentamientos por temas comerciales, el G7 que resultó ser en algo, pues, que nunca se había visto realmente en esos términos de retirar a Estados Unidos de la firma, encontramos una Unión Europea que tendrá que redefinir su política estratégica tanto en Asia como hacia Estados Unidos, lo que puede abrir un abanico de oportunidades, pues, para nuevas alianzas, y ya se habla, por ejemplo, en el caso con China, ¿no? Entonces veremos de qué manera se desarrolla esto en el mediano plazo. Muy bien, pues yo les agradezco. Estamos al final. Vean cómo podemos ver el entorno internacional como algo mucho más cercano, más claro y que afecta nuestra vida cotidiana y no sencillamente como sucesos aislados. Ha sido esclarecedora esta charla. Agradecemos que estuviera con nosotros y muy en especial al maestro Jorge Octavio Armijo de la Garza, a José Luis Cruz Guízar y al doctor Juan Felipe López Aimes. Gracias por ser Global 21. Como medio público creemos con Nelson Traquina que la misión informativa debe ser sustituida por otra: ayudar a mejorar la vida pública. Conversemos ahora de nuestras redes. Ya nos veremos. Gracias.